Hola, ¿qué tal? Soy Clara Alicia Vela y les doy la bienvenida a la presentación de este tutorial, el cual tiene como objetivo el presentarles las características y aplicaciones de una de las estructuras de datos lineales, la pila, mostrarles cómo es su manejo e implementación en un almacenamiento estático. Empezaremos primeramente por definir qué es esta estructura. Mencionaremos algunos ejemplos de su utilización, cómo es su representación en un almacenamiento estático, cuáles son sus operaciones básicas y cómo las implementamos en el lenguaje de programación Java. Finalmente, algunas breves conclusiones. Una pila o stack en inglés es una colección ordenada de elementos y al decir ordenada no significa que los elementos estén ordenados por su valor, sino que el orden lo determina cómo fueron ingresando a su almacenamiento, es decir, cuál fue el primero en ingresar, cuál fue el segundo, cuál el tercero, etcétera, y que cuando van ingresando se colocan encima del elemento anterior y de la misma manera, cuando los elementos son requeridos para su tratamiento o proceso, siempre se retiran de la parte superior, es decir, en el orden inverso al que entraron. En cuanto a su utilización, primeramente mencionaremos que en el diseño y operación de los compiladores se usa para tener un control en la ejecución y retorno de los métodos invocados en el programa, así como en los procesos recursivos, que a final de cuentas se procesan también con llamadas a ejecución, ya sea al mismo método o haciendo que el método llame a otro método y este a su vez llame al que lo invocó. Otro ejemplo de utilización en los compiladores es cuando escribimos una línea de código que contenga alguna expresión aritmética que queremos evaluar y nosotros la escribimos en lo que se llama una notación infija, similar a como la escribimos en matemáticas, y que el compilador la convierte a una notación en posfijo o a prefijo para su evaluación. Aparte de los compiladores, la pila también es muy utilizada en los procesos de ordenación de datos, en los sistemas operativos y en diversos programas de aplicación. En estos últimos, por ejemplo, cuando se hace un borrado y luego se deshace, así como en el mismo Internet, en las funcionalidades de avanzar o retroceder de página en página. La pila la podemos manipular en un almacenamiento estático o dinámico. Para un almacenamiento estático, los lenguajes de programación hacen uso de un arreglo, que es un tipo de dato estructurado. Podríamos pensar en el arreglo como una caja sin tapa, por donde los elementos se van colocando y retirando por un solo extremo, es decir, por la parte superior de este recipiente, por lo que por esta forma de comportamiento a esta estructura también se le denomina LIFO, que es un acrónimo del inglés Last In, First Out, o último en entrar, primero en salir. Se identifican como operaciones básicas de una estructura de datos al conjunto de comportamientos que se tienen que definir para que se puedan operar los elementos de la estructura. En el caso de la pila se tienen 5 operaciones básicas, empezando por el proceso de inicialización en vacío, es decir, que la estructura no contenga ningún elemento y en el paradigma de la programación orientada a objetos, este se realiza en el método constructor. Una vez creada la estructura, se puede empezar con la manipulación de la misma, insertando elementos, desde luego verificando que el arreglo donde se maneja la pila no esté a su máxima capacidad y que ya no sea posible colocar un valor más. También suprimiendo elementos, verificando previamente que la pila no esté vacía y visualizar cuál es el elemento que se encuentra almacenado en la parte superior de la misma. Para su implementación, se utiliza una clase en Java que contendrá como atributos un arreglo donde se almacenarán los datos de la pila y una variable de tipo entero identificada como el top o cima de la pila, la cual indicará hasta dónde ha crecido la misma. Las operaciones básicas se identifican con los nombres de push para las inserciones, pop para las supresiones y empty para verificar si está vacía la pila, pick para observar el elemento superior de la pila y pila, que es el constructor. Dada esta sencilla forma de implementación de la pila en un almacenamiento estático basada en el uso de un arreglo, se puede concluir que es muy simple y eficiente su manejo. La dificultad que tendríamos es que desde el inicio hay que determinar el tamaño para el arreglo que contendrá los valores de la pila y es difícil predeterminar cuántos elementos va a manejar nuestra aplicación y considerando que uno de los objetivos de las estructuras de datos
es simplificar el uso de recursos de cómputo, que son el tiempo de proceso de nuestros algoritmos y el espacio de memoria utilizado, si definimos un arreglo con un tamaño más grande que el requerido por la aplicación, se estará desperdiciando espacio de memoria. Y por otro lado, si se define menos espacio de lo requerido, entonces no se podrá continuar con el proceso al no disponer de suficiente capacidad de almacenamiento. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo tutorial con otro tema más de estructura de datos.